Buenas noches. Llegamos a una entrega más de su programa Poder y Justicia. Hoy vamos a tener una entrevista extraordinaria con la licenciada profesora Altagracia Ramírez, viuda González, esposa de Narcisazo, y como todos los miércoles, la comunicadora Yadiri Disla. Muy buenas noches, gracias nuevamente por dejarnos entrar a sus hogares a través de su programa Poder y Justicia. Hoy una entrevista histórica con la viuda del profesor Narciso González, Altagracia Ramírez. Bueno, hoy sí es verdad que uno se va a graduar en nuestro corto tiempo de comunicador, porque esta entrevista sí que nos enorgullece a nosotros, señora. Y ustedes son colegas porque son profesores de la UAS, los dos. ¿Cómo? Ah, sí, bien. ella es profesora. Ella viene de la UAS. Sí, yo Sí. trabajo administrativo. Ella trabaja sí. administrativo. Sí. Bueno, Gracias a Dios. vamos a darle comienzo a esta entrevista. Que la profesora se presente a nuestra teleaudiencia. Bueno, buenas noches. Gracias por invitarme aquí a su programa. Le doy las gracias a ustedes. En un día como hoy, 14 de junio, que tiene nuestra historia en todos los sentidos. Y el caso de Narciso es parte de la historia. Yo soy la compañera de Narciso González y la madre de sus 4 hijos. Ustedes dirán, pero ¿cómo la compañera? Cuando nosotros nos casamos, saliendo de la oficialía, yo le contesté en el lado derecho: tú eres mi compañero, no mi esposa. Y él me dice, tiene que estar loca. Pero ahí viene la familia, felicidades, felicidades. Se quedó eso así. Al mes y pico, él me pregunta, ¿qué era lo que tú me decías el día que nosotros nos casamos, que salíamos de la oficialía? Y yo le contesto, no, yo no decía nada, yo no preguntaba nada. Sí, Tati. Ay, sí, espérate. Digo, yo sí, yo soy tu compañera, yo no soy tu esposa. Esposa viene de amarrar. Y yo no he sido para estar amarrada de nadie. Yo soy tu compañera y tú eres mi compañero. Hoy mis amigas me dicen, Tati, pero tú te adelantaste a la época. Entonces, cuando él me presentaba, como él me presentaba, ella es Tati, mi compañera, la mamá de Ernesto, de Rina, de Jenny y Amaury. Y la gente contestaba, ¿cómo va a ser? Entonces, ustedes no se han casado. Y él muerto de la risa. Pregúntale a ella. Tati, digo yo, sí, los dos firmamos un contrato. El matrimonio es un contrato entre 2 personas, hasta que uno de los dos desee estar. Y se quedó. Y entonces yo sí, son 4 hijos. Pero él es mi compañero y yo soy su compañera. Y así nos quedamos para toda la vida. Y hoy se me hace muy difícil yo decir, yo soy la esposa, no, yo soy la compañera de Narciso González y eres mi compañero. Qué bien. Vamos a darle a Yadiri Disla la oportunidad de empezar esta entrevista con su pregunta. Claro, gracias, profesor. Altagracia, yo quería decirle cómo era el trato que tenían ustedes como pareja, ya que siempre nosotras las mujeres tenemos como a tener ese romanticismo en nuestras relaciones. Sí, entre los dos había un gran respeto. Como seres humanos, tú sabes, como ahí tenemos los 5 dedos de las manos y no son iguales. Él me puso bohemia andante. ¿Por qué bohemia andante? Porque lo invitaban siempre a muchísimos lugares del país. Y él me lo decía y yo en mi agenda yo colocaba, ¿verdad? Cuando él me decía, yo voy para tal lugar, yo decía, vamos. Entonces, pero bueno, digo yo, bueno,
yo ubicaba de los 4 hijos, si me podía llevar 2, o lo que sea, y los hijos encantados quedarse en la casa de mi mamá, sí. No ir, ¿te entiendes? Entonces yo me iba con él y ahí fue que él me puso: Tati, una bohemia andante. Bueno. Y yo le decía: tú tienes la culpa, porque ¿para qué me invita? Ingeniero. Bueno, vamos a entrar en tema. Y el que ella dijo no era un tema. No, en tema, bueno. Claro, un tema personal, entretenido, bueno. Pero para llenar mi curiosidad, mi inquietud, siempre yo soy asiduo de la prensa, y siempre en la conmemoración de muertes, de casos como el de Narciso González, siempre hay un escrito, alguna entrevista, algún entrevistado. Y me llama la atención mi profesor Narciso González, que yo siempre he esperado eso, o sea, sí. No escuchar el rumor, lo que dice aquel, lo que dice el rumor de nadie, sino algo concreto por escrito. Me llama la atención que primero no ha habido ese escrito, yo creo, no recuerdo un escrito en el día de la muerte de Narciso, pero tampoco he visto alguna entrevista de usted ahí en el periódico, o sea, no le he visto en la prensa. ¿Qué ha pasado aquí, entre usted y la prensa? Aquí, en este libro de los 2 días, ahí debe encontrar varias entrevistas. Y esa entrevista fue lo que hizo que la gente de CEGIR y Relaciones Internacionales hicieran contacto conmigo, o con la Comisión de la Verdad. El caso fue 5 veces a Washington. El último día, yo recuerdo, estaban en este lado las relaciones internacionales de nuestro país, aquí estaban la Comisión de la Verdad, y aquí en el lado derecho estaban los jueces, algunos 10 o 12 jueces de distintos países. Cuando ellos dicen la solución amistosa, ¿cómo? Yo me quedé sorprendida. Yo había leído, pero yo me hice la idiota. Y yo dije: yo quiero que me expliquen qué es la solución amistosa, porque esto no es un caso laboral, esto es un caso penal. Y yo recuerdo cómo los dominicanos, compañeros que lo conocían la mayoría, muertos de la risa. Mis compañeros estaban así medio cosa, y los jueces estaban: quiero que me expliquen. Y cuando me explican lo que es la solución, una solución donde como dice el gobierno, tiene una solución con la familia de Narciso González, y le van a dar X cantidad de dinero, y el caso resuelto. Entonces, ya yo sabía, yo le había leído todo eso. Yo le dije: ¿me permiten bajar? Sí, como usted pueda, como usted quiera. Y le digo: ¿ustedes se imaginan esto de que solución amistosa, cuando esto no es una solución, como dicen, laboral? Esto es una solución penal. Y ustedes se imaginan cuando yo llegue a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, primada de América, me van a preguntar los profesores, perdón, los estudiantes, los empleados: Tati, ¿por cuánto vendiste a nuestro profesor? Mis vecinos me van a preguntar: Tati, ¿por cuánto vendiste a nuestro vecino? Pero peor aún, cuando yo llegue a mi casa, mis hijos e hijas me van a preguntar: mami, ¿por cuánto vendiste a nuestro padre? Miren, eso es así. La sonrisa que tenían los de la Comisión de aquí, Relaciones Internacionales, se les fue. Y mis compañeros que no podían, ahí aplaudieron todo. Los jueces nada más se miraron. Cuando, era como me engrifo, yo salgo y voy al baño. Y cuando yo vengo así, ¿qué hicieron los jueces? Fueron y me dijeron: la felicitamos, doña Tati. Entonces, el caso
se quedó así. Ahí vino. En el aire. En el aire. Ahí vino las comunicaciones, o sea, los que no hicieron aquí en el país, trabajar con el caso, investigar el caso. Investigaron esa gente, esa comisión. Y es por eso que el caso va a la Corte Internacional. Por el no hecho de nuestro país, que no hicieron nada. Nada. Es increíble. Por ejemplo, yo traje esto. Ojalá haya 2 o 3. Dios mío. Esto, yo lo escribí. Déjame darle. Ay, Dios. Le voy a tener que... Sí, permíteme. Yo tenía la mala costumbre de que Narciso siempre estaba leyendo o haciendo cualquier trabajo. Y yo le decía, Narciso, esto y esto. Y él no me miraba, aparentemente. Pero después me salía de que esto y esto. Digo yo, pero ¿cómo tú me estás diciendo si tú no me estabas oyendo? Entonces, este es un diálogo entre Tati y Narciso. Yo le digo, Narciso, ¿me puedes escuchar? Y él me contesta, como está siempre con su libro así, que si hubiese sido ahora, con todo tu aparato y todas esas cosas, yo me imagino. Él me dice, te estoy escuchando, Tati. Y yo le contesto, Dios mío, eso dices siempre, y no cierra el libro. Y él me contesta, Tati, ¿por qué lloras? O sea, yo comencé a llorar y le contesto, es que no logro borrar de la mente que el 26 de mayo de este 2023 se cumplen 29 años de que secuestraron y desaparecieron tu cuerpo, tratando de eclipsarte a ti, a tu legado, aunque esto último no lo lograron. En nuestro país, cuando así lo quieren, los cuerpos investigativos hacen alarde de su policía científica y de la eficiencia de sus investigadores. Sin embargo, han pasado 29 años y nuestra familia y el pueblo dominicano no saben aún dónde ocultaron tus restos mortales. Y él me dice, Tati, con tus lamentos y reflexiones, me has hecho recordar que el 26 de mayo de 1994, cuando me introdujeron en la jipeta Mitsubishi Montero de color azul, placa oficial número 011 17 214, asignada al Banco Central. Dime tú que eres una seguidora de esa serie de investigaciones criminalísticas de la televisión. Él sabía que a mí me gustaba todo eso. A ti te pregunto, ¿es que esa policía científica que mencionas no pudo realizar una pesquisa a esa jipeta antes que la desaparecieran? Él dice, yo, Narciso González, te aseguro de que realizarse una real investigación, allí encontrarían mis cabellos, mi sangre derramada, los líquidos de mi cuerpo y las huellas de los cobardes e irresponsables que aún en las condiciones que me dejaron le aterrorizaban mi sola presencia. Y yo le contesto, pero Narciso, se supone que en un Estado democrático y de derecho no deberían existir obstáculos para poner en marcha la justicia. Y él me contesta, Tati, dime ahora que no te estoy escuchando. Fíjese cómo me relajo. Dime ahora que no te estoy escuchando. Es muy buen relato, profesora. Yo quiero saber, usted que ha pasado, porque
Primero, estamos claros que fue un asesinato vil, monstruoso. Muchos dicen, maldicen que el profesor Narciso, mi profesor, se suicidó. Yo me pregunto, ¿cómo la gente se suicida y esconde él mismo su cuerpo? Es lo primero. Y segundo, ¿qué usted o quién usted piensa que le ha fallado más? ¿La sociedad, la justicia, el Estado? ¿Cuál de esos tres usted cree que le ha fallado más a usted como familia? La justicia y el Estado. La justicia y el Estado. Porque con todo eso que revisaron la gente internacionales, todo lo que investigaron esa persona, ¿por qué aquí no pudieron hacerlo? Por ejemplo, yo recuerdo que a mí me dijeron, uno de esos, una de las personas internacionales, que andaba en todas las partes del país, Barahona. Yo dije, ¿cómo usted me dice que Barahona, qué sé yo qué? Me dice, doña Tati, yo estuve en, ay Dios mío, ¿cómo que le dice? Huachupita. Y yo le he dicho, Huachupita, no, es que eso no es ni África, ni, le digo yo así, eso no es aquí, doña Tati, Huachupita. Y le digo yo, Huachupita. Me dice, sí, Huachupita. Ahí me enteraron de esto y esto de su compañero. ¿Se entiende? Esta gente extranjera. ¿Por qué los de aquí no hicieron eso? Impunidad e encubrimiento. Es exactamente. Yo digo hoy que yo no me atrevo a ir a los lugares que yo fui cuando me decían, Tati, queremos conversar contigo, y yo iba. Hoy me dicen, Tati, te vamos a dar $1 millón de pesos, y yo no me atrevo a ir a lugares que cruzaba un río y habían piedras, pero cuando regresaba el río me daba por aquí. Y yo recuerdo que una vez yo fui a un sitio y yo decía, pero increíble que yo conozco esto por aquí, y sin embargo, mira, por Mano Guayabo. Pero yo fui a pie, digo, cogí una guagua, una cosa, que una persona quería conversar conmigo, y me pongo así a mirar todas esas luces. Yo no sabía que estaban los hoteles, estaban comenzando, ¿verdad? Entonces acabaron. Exactamente, que no como ahora que eso. Y yo entro a un callejón. Cuando voy por el callejón, yo siento que la espalda, como que algo me pasó a la espalda. Pues yo entré a un de esos colmaditos que hay en los callejones a comprar una galletita, para yo de que comer una galletita y ver quién era que venía detrás de mí. Ahora me dan a mí millones y yo no me atrevo a hacer eso. No entra, ¿no? No. Ya ¿Entiendes? La verdad que una de las cosas más frustrantes para el ser humano es, por ejemplo, cuando se pierde un ser querido y usted no tiene una tumba o no tiene un lugar. Dígame cómo sus hijos y cómo usted ha manejado esa situación. Es difícil. Cada vez que yo he visto últimamente de la persona, pero aquellos niños y niñas que no han desaparecido, eso me ha dolido muchísimo. En algunas ocasiones hasta las lágrimas se me han salido, porque yo digo, si eso es a mí, que soy una mujer vieja, algunas veces yo hago así, y cuando llega para mí mayo, del 15 de mayo en adelante, yo comienzo a ubicar todo lo que, a recordar todo eso, y yo digo, Dios mío, ¿dónde yo puedo ir a tirarle una flor a Narciso o a hablar con él o lo que sea? No lo tengo totalmente. ¿Qué yo hago? Que todos los años vamos al mar y tiramos las flores al mar. Ahora, esas personas irresponsables deberían salir y decir, mira, sucedió esto y esto y esto. ¿Entiendes? Hablar correctamente y decir, yo estoy incluido, pero también fulanito está incluido. Yo estaba loca, no sé si ustedes han oído mencionar un sitio de las Fuerzas Armadas, el Mercadito. El Mercadito.
Eso, años atrás, el mercadito. A mí se me dio así, le estoy hablando casi 15 años por ahí, que yo quería ir a ese lugar, porque ahí dicen que llevaron a Narciso y que ahí han matado muchísimas personas. Y yo recuerdo que fui donde este general, Dios mío, ¿cómo se llama? Dios santo, yo me recuerdo el nombre. Y yo le dije a él, ¿usted cree que me permitirán yo ir a conocer el lugar que le dicen el mercadito? Ay, Dios mío, el nombre de Dios santo. Era un general, él ya no está, pero muy cosa con uno. Perciba. Y él me dijo, doña Tati, déjeme, vamos a ubicar, a ver cómo yo puedo conseguir que usted pueda ir a ese lugar. Y yo le digo, es que yo me sueño con eso, yo esto, qué sé yo cuándo. Bueno, hasta que consiguió el permiso. Y yo fui al lugar. Cuando yo entré a ese cuartico, yo recuerdo que vi tres camas de 3 niveles, muy limpia, el cuartico muy limpio, y 2 mesas. Camarotes exactamente, y 2 mesas de esa, de la oficina, ahí, y todo muy organizado, muy limpio. Y yo comienzo a mirar así, y todo. Pero según estoy mirando, yo comienzo a temblar. Pero yo estoy como en el medio así, y yo temblando. ¿Qué sucede? Te digo yo, no puedo continuar. Aquí fue que mataron a mi compañero. Y aquí, en este terreno que está aquí, hay muchísima gente que lo mataron. Y están ahí. El famoso mercadito de las Fuerzas Aéreas. Mira. Pero eso es en San Isidro. En San Isidro. Nada. Yo tuve que salir. Yo no pude continuar. Así que, imagínense. Bueno, doña Tatis, esa llegada que usted hizo a los tribunales internacionales, ¿ha sido con ayuda de algún dominicano o ha sido usted sola que ha llegado hasta ella? La Comisión de la Verdad. Hemos trabajado la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad y los organismos como CEGIL, no me recuerdo el nombre, como dice CEGIL, hay 2 o 3 en relaciones internacionales. Para esa persona tuve la suerte de compartir con ellos. Como yo digo, no tengo con qué pagarle al doctor Tomás Castro. Ustedes saben que Nueva York no es igual que Washington. En Nueva York usted encuentra un familiar, un amigo, para que usted esté en su casa, pero en Washington no. ¿Se entiende? No, eran muy pocos. Sí, como dicen, ahí que están los cuartos. Sí. ¿Se entiende? Y el hermano de él nos dijo, no, yo quiero que ustedes se queden en mi casa. Y yo me quedé así. 5 hombres, la única mujer, yo. Y cómo yo me mantenía, yo no le puedo decir cómo eran los, como dicen, la convivencia. Sí, como los dormitorios de ellos, yo no le puedo decir. Yo me acostaba y por la mañana, en la noche, era que yo hacía todas las cosas que tenía que lavar, los panties, qué sé yo cuánto. Cuando me levantaba, era como eso, me cambiaba y yo me iba directamente a la cocina para colar el café. Ahí yo iba, ya cambiaron. O sea que yo no puedo decir que había ninguno de ellos, nada. Y el hermano, cuando en otras ocasiones que yo decía, mire, me dijo, no me venga a decir nada, que yo le dije que ustedes iban a venir aquí. Imagínense si hubiésemos ido a otro lugar, los que hubiésemos casado. Ahora, yo pertenezco a la Dios mío, ¿cómo se llama? Dios mío, quiero decir la biblioteca, sino a la cooperativa del agua. Y yo cogía mi préstamo, me descontaban que me quedaba así, pero nada. Yo cogía préstamo para ir a ese lugar y los compañeros, aunque hay personas que no tengo con qué pagarle, que me decía, Tati, quiero conversar contigo. Y yo, conmigo. Sí. Y me decía, yo hablaba con Tomás, dice Tomás, no se preocupe, yo la acompaño. Entonces, y yo iba y me decía, dice él,
Tati, usted no está pidiendo nada, ellos no se lo están regalando. O sea, eso, así me decían, eso es para su, ¿cómo le dicen esto? No la campaña, ¿no? Su logística. No, como tenés que comprar las, ¿cómo le dicen? Para uno irse, ¿cómo le dicen? Los pasajes, ¿verdad? Los pasajes. Así mismo, mire, aquí tiene para no pasar. Y yo recuerdo que él me miraba así. Cuidado con usted decir que todo se lo está pidiendo. La Comisión de Derechos Humanos de nuestro país, no voy a hacerle coletilla, tuvo alguna participación directa, y le voy a hacer otra pregunta ahí mismo. ¿Usted y su familia en algún momento, cuando estaban buscando, o siguen en eso, pero cuando comenzaron a buscar justicia, recibieron alguna amenaza, usted, sus hijos? Sí. ¿La amenazaban? Sí, esa es la pura realidad. ¿Me entiendes? Y yo nada más decía, hay un Dios en el cielo. Hay un Dios en el cielo. ¿Me entiendes? Duró un tiempo que yo no salía de noche. ¿Me entiendes? Y así, todo, pero gracias a Dios. Exactamente. Le doy gracias a Dios que me mantuve en ese lugar así. Hay que tener un tesón fuerte. ¿Y de dónde sacaba fuerza para seguir adelante a pesar de esas amenazas? ¿Qué apoyo usted encontraba para no echar atrás? Ese señor que está ahí arriba, y déjeme decirle, mi hija la tercera, Jenny, en las elecciones, las primeras elecciones que se realizó aquí en el país, después del caso de Narciso, Jenny se tomó una pastilla porque se iba a juntar con su papá. Y yo, el doctor Palacio, no tengo con qué pagarle. El otro, a Mauri, conversó con 2 o 3 personas militares porque quería estar en la milicia. Y yo me habían dicho, la mierda, tú tienes que estar loco, sí o qué. Y después yo me entero que él, si estaba en la milicia, podía conseguir una arma. Y con eso él podía, al que mató a su papá, a justiciarlo. Y yo tuve que ir a esos lugares a decirle, por favor, cuidado con entregarme una arma a ese muchacho. Amado. Yo intenté por la ventana de mi casa que tiene cristal, tirarme por esa ventana, y cuando miro hacia abajo veo que están los carros, y pensé, si caigo voy a caer en uno de esos árboles, en uno de esos vehículos, me va a faltar un brazo, una mano, que lo que voy a tener es más problemas aquí en mi casa. Y eso me hizo a mí. Una vez, yo recuerdo cuando yo tuve la reunión con la gente de Seguir, que me hablaron tantas cosas de lo que es la desaparición y cosas así. Y yo crucé el malecón. Hoy en día yo lo hago y yo digo, ¿cómo yo pude cruzar ese malecón? ¿Cómo? ¿De qué manera? Usted tiene que estar chequeando para todo. Para arriba y para abajo. Exactamente. Y yo crucé el malecón y yo entré al mar. Y del mar yo fui caminando, oh, Dios mío, a pie en el mar hasta, ¿cómo que le dicen al final? Guivia no, más para allá. No, está el Montesino. muelle. Del muelle. Y está Montesino. No, es para el sur, allá. Para Manresa. No, antes de Manresa, lo que es de nuestro país, donde se hace todo ahí, en ese lugar. Ay, Dios mío, que está es un negocio. La feria ganadera. Antes de la feria ganadera, pero ahí está todo. Sí, y yo me pongo a pensar así. Y yo, ¿y qué yo hago aquí? ¿Y cómo yo vine aquí? Porque yo encontré como que yo llegué muy rápido. ¿Y cómo? No puede ser. ¿Y cómo yo crucé? Yo entré en el mar. Y yo me estoy haciendo así. Porque para mí, yo estaba mojada, porque entré al mar. Y no puede ser. Bueno, me voy, pero yo entro en el mar para regresar
Cuando regreso, cruzo el malecón y voy, eran casi las 5 de la tarde, y voy a la iglesia San Pío X. Hay una misa a las 5 de la tarde. Yo oí la misa. Sigo caminando la milla. Fue la primera vez que yo caminé por la milla, oiga eso, y que vi los bomberos. Y yo iba caminando así, viendo todo. En la milla con palo hincado. Sí, doblo la Duarte. Frente al parque, ahí había un negocio ahí. Y yo entré al negocio y yo digo, ¿cómo era que yo estaba mirando todo eso? Sin comprar, sin tener cuarto para comprar nada de eso. Yo sé que me jalaron para sacar de las 7 de la noche. Fue la primera vez que yo salí de mi casa, sin que mi casa supiera dónde yo estaba. Cuando yo voy donde el doctor Palacio y le explico, entonces, para yo saber si yo a esa hora, que no fue en la mañana, si no, yo fui a la iglesia y conversé con el padre que murió, el padre Víctor. Me dijo, sí, la misa es a las 5 de la tarde. O sea que usted no vino aquí en la mañana ni en la noche. Yo le expliqué la situación. Me dijo, tranquila. Cuando voy donde el doctor Palacio, y el doctor Palacio, me ha pasado este tiempo. ¿Qué me dice el doctor Palacio? Mira, Tati, dale gracias a Dios. Tu cerebro se paralizó. Se paralizó. Pero pudo haberte dado un infarto, lo que sea. Pero él se paralizó en ese momento. Y tú seguiste siendo tal. Así que ya tú sabes, tienes que hacer esto y esto y esto. Y yo le decía, pero ¿y cómo yo dije que entré al mar? Que si yo que sí, Tati, que es la misma situación. ¿Entiendes? Y todo. Y le doy gracias a Dios que por lo menos pude seguir hacia adelante. Y así visité otros médicos y otras personalidades que me ayudaron muchísimo con el caso, a mis hijos y a mí, porque no es nada fácil. Muy interesante la entrevista. No se muevan de ahí, no toquen el control y vamos a la primera pausa. Adelante. Te digo una cosa, a mí eso no me pasa. Es que yo sé lo que yo quiero y yo con mi carro no como cuento. La experiencia, mi hermano. ¿De qué tú me estás hablando? Ojo, de Cometa, chequea. Ahí es que prende. Ponle Cometa. Ahí es que prende. Le presentamos la mejor y más completa página web dominicana, la que lo tiene todo en un solo clic. Aquí 809.com. Visítala. Seguimos con la entrevista a la profesora Ramírez Altagracia. Denle un mensaje a la juventud. Yo como profesora que usted es, quería hacerle una pregunta. ¿Cómo usted ve la educación en el día de hoy? Me pongo a observar que en mi época éramos pobres, la mayoría, y cómo los profesores trabajaban con los niños y con los padres. Ahora los padres no van a las reuniones que tienen en los colegios y en la escuela. Yo recuerdo que en el colegio Cristóbal Colón, como en el colegio Corazón de Jesús, no podían ir ningún papá a ir a hablar con los profesores, con la profesora. Afuera, ok. ¿Y qué decía el director? Para esos se realizan reuniones y tienen que venir aquí donde nosotros.
Y yo recuerdo cómo los padres chequeaban a sus hijos. Ahora no sucede eso. Recientemente yo estaba en un lugar y había un niño de 3 años y yo observando así, con su aparato, que lo cambiaba. Y yo digo, oye, yo tengo aquí casi 3 horas observando. ¿Cuántas horas dura un niño o una niña con eso delante de sus padres o no delante de sus padres? ¿Qué sucedía en nuestra época? Todos los niños y las niñas sabían el himno nacional, el himno de Duarte, el himno de Sánchez, y el Día de las Madres, desde antes de mayo, le enseñaban a los niños el himno a la madre y el del árbol. Dígame si usted oye eso. No. ¿No? Y les quitas algo, tienen que pagar algo para eso, para que los niños y niñas conozcan su país y las responsabilidades. ¿Se entiende? Eso no se ve. Y antes de iniciar la clase, les subían la bandera y cantaban el himno. Tanto en los colegios como en las escuelas, ahora nada. O sea, para mí algo tan esencial. Y cuando se realizan las reuniones, los padres deben de ir a las reuniones, porque así le pueden comunicar a los profesores qué está sucediendo con su hijo o lo que sea. Por ejemplo, yo, como era profesora de kinder y preprimario, yo no permitía que un niño ni una niña me dijeran profesora, sino Tati o tía Tati. Los padres iban y preguntaban, pero Tati, pero dije que tú es Tati. Digo yo, sí. ¿Tú sabes por qué? Cuando un niño tiene problemas en su casa, ¿con quién tiene confianza? ¿Con la profesora? ¿Con el profesor? No, con Tati. Y le habla a Tati de lo que le está sucediendo. Por ejemplo, yo tuve un niño en preprimario. Ese niño se quedaba así, lejos, y yo chequeándolo, porque no salía fuera a jugar a la hora de recreo. Y yo le decía, no, vamos, usted tiene que ir a lo que sea. Y él, no, yo no quiero. Y se ponía como así. Conversé con la directora conversó con la psicóloga y conversamos con la madre. ¿Qué nos dijo la madre? Mi hijo no tiene nada. No tiene nada. Es que él no quiere salir. ¿Qué le dijo la psicóloga? Yo le aconsejo que lleve ese niño donde un médico. Llevó el niño donde el médico. ¿Qué estaba sucediendo con el niño? Tenía comienzo de epilepsia. Por eso él se quedaba así como aislado. Si se hubiera cortado, mira Dios mío, cortado la lengua, ¿a quién hubiera sido la responsable? Tati. Que algún niño le dio algo así. Así mismo. Eso, chequeando. Y la otra, escúchame, esa era una niña de pre-kinder, como 3 años por ahí. Yo no era la profesora, sino una compañera mía, María. Y me dice María, Tati, esa niña no le gusta salir, le gusta quedarse ahí sentada, que sé yo qué, así. Oiga eso, la niña sentada comenzaba a menearse aquí abajo. Eso para que oigan los padres y la madre. Digo yo, pero llámate a la psicóloga y a la profesora, porque eso no es natural, que una niña esté moviéndose y que no quiera salir a jugar. Ok, comienzan a investigar la niña, llaman a la mamá. ¿Qué fue lo que dijo la mamá? Lo primero, mi hija no tiene nada. ¿Qué se le dijo? Mire, es bueno que usted lleve a esa niña donde un médico, porque no es posible que esa niña se siente y esté de aquí, meneándose de aquí a ahí. Señores, de eso son 30 y pico de años. Por suerte que la muchacha se hizo profesional y todo, ese caso. Ustedes saben una cosa, ahí todas lloramos. La muchacha que estaba trabajando en la casa le estaba poniendo las manos a la niña. Y la mamá no se había dado cuenta. Cuando lo llevaron donde el doctor, ella tenía su parte, lo tenía colorado.
¿Usted se imagina? Entonces, eso es parte de los padres. Revisar a su niño, conversar con su niño. No tiene que hablar mala de la profesora ni nada, ¿no? Y esto, cuando le ponen una tarea, usted ir a chequear. Ayudarle, eso no es nada. Y el niño se siente con más confianza con su padre. ¿Me entiende? Bueno, en estos tipos de entrevistas, el tiempo no es nuestro mejor aliado. Quiero darle las gracias a usted por esta magnífica participación y espero que no sea la última. Excúseme que no. Oiga, Dios mío, su padre. Hay muchos hombres y mujeres en nuestro país que son profesionales. ¿A quién se lo debe? A su padre. Algunas veces no tenían pollo, no tenían para pagar y tenían que examinarse y él decía, vamos a ponernos de acuerdo, esto y esto y esto. El profesor Luis Encarnación Nolasco, dueño y director del Cristóbal Colón, era un filántropo de la educación. Exactamente. Él decía que ningún niño podía negarse en el pan de la enseñanza. Y allá había gente becada que yo le decía, ¿y cómo es que vamos a cuadrar la nómina del mes? Él decía, comemos plátano todos los días, pero que ellos estudien. Bueno. Y esas aulas limpias, sí. ¿se entiende? Y llena. Y llena. Este joven fue alumno mío en el Cristóbal Colón y ellos eran 108. 100. Y de Narciso González. Déjame decirte. ¿En una sola aula? En una sola. Déjame decir. El curso de su esposo y yo éramos 117 en una sola aula, en cuarto teórico. Pero usted recuerda, profesor, que Narciso me impartió clase en sustitución de una profesora, no voy a decir el nombre, porque era un desorden en el curso, 100 muchachos, pero cuando llegó Narciso, sí. No sé, sin amenaza y sin amedrentar, sin nada, educador, pero captaba la atención y puso a uno a estudiar literatura. No sé cómo lo hacía, como esa conexión que hacía con el estudiante, sí. Pero uno le puso atención, 100 muchachos ahí poniendo la atención a Narciso González. Eso era él. Haga un llamado, profesora, a la juventud ya en un minuto que nos queda. A los jóvenes, pero tenemos que hablar también de los padres, que se recuerden que los años pasan rápido y no es lo mismo un joven que ha estudiado, que se ha preparado, a aquel que se queda por cosas así, no voy a hacer nada, después en el mañana solamente piensa, ay, si hubiese terminado mi carrera. Ahí tenemos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero hay muchísimas universidades que pueden pagar, pero ahí está la UAS, ¿se entiende? Y eso a ustedes no le va a quitar nada. Cuando llegaban, no recuerdo qué otro colegio, pero cuando llegaba un estudiante del colegio Cristóbal Colón a la UAS, eso era de una vez en el Cristóbal Colón. Sí, era un sello. Exactamente. Un sello de garantía. Dígame a mí que eso era un repaso en matemáticas. Y lo que me dieron a mí en matemáticas 011. Y hay dos profesores, dos personas, médicos de alto, no voy a decir los nombres. Y yo recuerdo como él me decía, señores, ustedes saben que yo de la universidad a la San Martín subía, los zapatos se me abrían. Y yo llegaba para poder coger una guagua para llegar a Cristo Rey. Y hoy en día son los dos unos grandes médicos. ¿Se entiende? Que medicina no es igual que otra carrera. Bueno, hasta el próximo miércoles nos esperan a la misma hora y por este canal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias, doña Tatis. Gracias, sí.